programa de hoy está dedicado a hablar de la religiosidad popular en Santiago de Cuba, un tema esencial de la cultura santiaguera. Los primeros negros africanos fueron traídos a Santiago de Cuba para trabajar como esclavos en el año de 1521. Con ellos llegaron toda una serie de creencias mágico-religiosas que lentamente se fueron sincretizando con el catolicismo. Algunos estudiosos del tema afirman, sin embargo, que la santería y la regla conga llegaron a Santiago de Cuba a comienzos del siglo XX, procedentes del occidente del país. Por esta misma época arribó el vodú, portado por los inmigrantes haitianos. A principios del siglo XX, en Santiago de Cuba, los cultos sincréticos eran vistos como prácticas de brujería y como tal discriminados. En este sentido, resulta muy interesante la prohibición de las comparsas carabalíes en 1919 por el alcalde de la época, Tomás Camacho Padrón. El grado de cultura alcanzado obliga a renunciar de una vez y para siempre a las viejas y malas costumbres que, aprovechando la libertad de estos días, exteriorizaban los que no titubean en ofender la moral pública con cantos brutales y contorsiones deshonestas, todo acompañado de música salvaje, impropia de sonar en vida civilizada. Los cultos sincréticos en Santiago de Cuba son considerados un elemento emblemático de la cultura popular nuestra y como tal son estudiados. El profesor Roberto Echavarría de la Universidad de Oriente recientemente ha discutido su maestría sobre el tema de la religiosidad popular en el barrio de Los Hoyos. Iroko, cucu, pere y cucu. 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 Iroko y guama, pere y guama. Iroko y guama, pere y guama. En el espacio tradicional de Santiago de Cuba y particularmente en la comunidad de Los Hoyos, a pesar de la distancia geográfica y epocal y de la diversidad, existen un conjunto de expresiones religiosas de origen cristiano. Sin embargo, prevalecen las religiones y la religiosidad de base africana. Ello está condicionado fundamentalmente por la existencia de un conjunto de factores socioculturales que permiten la preeminencia de estos cultos religiosos de base africana. Si hablamos, por supuesto, de estructuras y de condiciones socioculturales como factores, nos estamos refiriendo, por supuesto, al conjunto de estructuras institucionales que condicionan la existencia de un fenómeno. Dentro del conjunto de estas estructuras que condicionan la existencia de un fenómeno, podemos señalar algunas, en un orden pudiéramos darle, y nos estamos refiriendo en primer lugar al origen, al asentamiento de los pobladores de esta comunidad. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo surgen? ¿Quiénes se asentaron aquí primeramente? ¿Cómo viven estos comunitarios? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus costumbres, sus motivaciones y su ética? En un segundo momento de estos factores socioculturales podemos relacionar también los que están vinculados con las instituciones culturales. Instituciones culturales como la referida centenaria Conga de Los Hoyos, la Carabalí y Suama, el Cabildo Carabalí y Suama y la tumba francesa de la Caridad. Instituciones que, por supuesto, tributan también desde su formación primigenia a esta religiosidad. Algunas de ellas, quizás, como la Carabalí y Suama, no tienen un contexto o no son puramente religiosas, sin embargo, tienen características dentro de su quehacer artístico que sí tributan en cierta medida a este fenómeno. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a su santo patrón, San Juan Nepomuceno, que, visto de una transvaloración horizontal de la cultura, es adorado como Papá Ponú. Además de esto, además de las instituciones culturales que tributan a la existencia y a la prevalencia de esta religiosidad popular de base africana, podemos señalar también las llamadas casas-templos que existen dentro de la comunidad. Un conjunto de casas-templos dedicadas y vinculadas directamente con este fenómeno y patrocinadas por ella o protagonizadas
por miembros de estas casas, podemos situar también o señalar o encontrar los llamados líderes religiosos de prestigio dentro de estas mismas casas templos, que también en un sentido directo y dicho así tributan también y contribuyen al sustento y a la prevalencia y preeminencia de estas religiones de base africana. También es importante señalar que prevalecen en esta comunidad el comercio, la venta de un conjunto de sustancias y un conjunto de instrumentos, pudiéramos decir, atributos propios de la religiosidad popular de base africana. Sustancias, pues, hierbas, velas, coco, todo un conjunto de sustancias sacromágicas que contribuyen al sustento de esta religiosidad. Bueno, los llamados cultos sincréticos o religiones de origen africano, como nosotros los estudiosos los denominamos, tienen gran importancia para la vida cotidiana de sus practicantes o de sus creyentes, porque son religiones sobre todas las cosas del más acá. Son religiones donde las personas viven día a día, son prácticas donde es muy usual la música, la danza, el uso de la colectividad y sobre todo de la medicina verde, porque no hay práctica religiosa de ninguna de estas actividades o de ninguno de estos cultos, como suelen llamarle algunas personas, que no se haga sin el uso de las plantas para las ceremonias cultuales, para un tambor, para algún tipo de iniciación. Todas estas prácticas necesitan de la medicina verde y los practicantes a su vez necesitan de la sapiencia, del uso de las plantas, de la botánica, de la medicina verde, de la curandería, como se le suele llamar. Y como te había dicho anteriormente, la música, la colectividad, la danza, son factores que hacen que este colectivo de personas o esta gran comunidad religiosa que hay en Santiago de Cuba se mantenga viva, se mantenga al tanto de su memoria colectiva, al tanto de su ancestralidad, y esto la hace mantenerse más viva físicamente y mentalmente. Hay tres ideas que han estado presentes a lo largo del programa que me importaría mucho recalcar ahora cuando ya estamos terminando. En primer lugar, la antigüedad de estas religiones populares en Santiago de Cuba. Están presentes desde el siglo XVI, están presentes hoy en nuestra ciudad y evidentemente nos van a acompañar durante mucho tiempo. La otra idea es que estas religiones populares han sufrido persecución, han sufrido discriminación a lo largo de los siglos. Y por último, me parece importante destacar que en nuestra época, en nuestros días, estas religiones populares están consideradas como patrimonio importante de la cultura santiaguera.